Reverso. La verdad llega en pequeñas dosis. Sí, señor pastor, mire, este aburrimiento, qué aburrido es todo. Ya no sé ni qué decir. He dibujado en la pared todas las figuras. Sí, si yo tuviera la suerte de usted y encontrara un pasatiempo tan placentero, refiriéndose a la religión, sí, entonces podría entretener el tiempo de esa manera. Todo por ociosidad. Pues la mayoría de la gente reza por aburrimiento, otros se enamoran por aburrimiento. Y yo no soy nada, absolutamente nada. Ni siquiera tengo ganas de matarme. Es demasiado aburrido. Bueno, comenzamos hoy el 8º capítulo de Reverso, haciendo mención a una cita del dramaturgo Buchner, que se recoge en el libro que hoy intentaremos desgranar, ¿no? Que se llama La enfermedad del aburrimiento, que será un poco el tema hoy también capital, y que esta palabra, el aburrimiento o este concepto, está últimamente, al menos en lo que a mediático se refiere, muy asociado a una autora que hoy traemos, una investigadora concretamente, se llama Josefa Ros Velasco, a la cual agradecemos que hoy nos acompañe. Y bueno, nos tratará de ayudar a profundizar un poco en este tema que aparentemente no tiene tanta o no tendría tanta profundidad, pero hemos comprobado que al menos sí. Y si no nos aburrimos en este camino, pues intentaremos, ¿no?, abordarlo. Bueno, antes de presentarla, ¿no?, y que le demos paso, sí quería, como digo, presentar un poco su balance, su currículum. Josefa Ros Velasco es investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el proyecto Pre-Boarded, Well-Being and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes. Es decir, es un proyecto con el que se persigue conocer las causas y consecuencias de la experiencia del aburrimiento en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y con ello proponer también soluciones coherentes a las necesidades de los mayores y los recursos de las instituciones. Previamente, del 2017 al 2021, también fue investigadora postdoctoral vinculada a la Universidad de Harvard. Además, es especialista en estudios de aburrimiento desde una perspectiva multidisciplinar. Además, también es fundadora de la sociedad, de la International Society of Boredom Studies. Es en de reciente publicación el libro La enfermedad del aburrimiento, libro que digamos, como digo, profundizaremos en parte hoy, de Alianza Editorial 2022. Es también editora de diferentes colectivos de literatura británica que abordan pues, el tema del suicidio, la depresión, el aburrimiento también. Esto ya nos matizará ella. Bueno, también, porque el currículum se las trae, es colaboradora en el blog Envejecer en Sociedad del CENIE, donde publica artículos de divulgación sobre el aburrimiento en los mayores y es formadora de la Alternativa EDEN España. Además, para acabar, por sus logros académicos, aquí sigo, que se me ha ido la presentación, por sus logros académicos también ha recibido distinciones como el Premio Medios de Comunicación Nacional de DomusVi 2021, el Premio Alumni UCM Investigación 2021, el Premio Julián Marías 2020 o el Lincoln Book Prize for Excellence in Teaching and Service de la Universidad de Harvard en 2019. En fin, Josefa, muchas gracias y impresionante el camino, que igual nos hemos dejado algo por ahí, si quieres matizar algo que me he dejado, pues tú misma, pero antes de nada, pues bueno, agradecerte de nuevo que hoy nos acompañes, Josefa, todo tuyo, el micro. Muy buenas, es un placer estar con vosotros esta tarde charlando sobre este tema que tanto me apasiona, sobre el aburrimiento, y muchísimas gracias por esa presentación excelsa y maravillosa que has hecho sobre mi trayectoria. Gracias a ti, Josefa, por estar hoy. Y yo creo que vamos ya a encarar la conversación sin más dilación, y queríamos preguntarte en primer lugar cómo acaba una estudiando durante 10 años y los que te quedan, que nos has dicho antes, esta cuestión del aburrimiento.
¿cómo no hacerlo, no? Porque es una cuestión apasionante, es algo que todos padecemos, todos hemos experimentado alguna vez y que me llama soberanamente la atención, especialmente por lo que respecta a esos estadios en los que el aburrimiento se vuelve más complejo, ¿verdad? Se convierte en un fenómeno con mayores dificultades, que nos cuesta más evitar de alguna forma, que nos cuesta, que se complica, se hace difícil desasirnos de su experiencia. Entonces, me parece que es increíble que a la gente no le llame la atención el aburrimiento. ¿Cómo no estudiar este estado tan maravilloso y tan doloroso a la vez como es el aburrimiento? Pero digamos que no empecé a estudiar el aburrimiento porque yo sea una víctima frecuente de estos estadios patológicos o complejos de aburrimiento. Yo me aburro con bastante normalidad, como casi todo el mundo, tengo mis momentos de aburrimiento, pero me llama mucho la atención sobre todo aquellos espacios en los que el aburrimiento se prolonga en el tiempo y nos resulta tan complicado salir de él. Así que me lancé hace ya una década, como apuntabas, a estudiar este fenómeno, esta realidad que nos afecta a todos los seres humanos en todo tiempo, en todo espacio, en cualquier circunstancia, cuando menos lo esperamos, para ver cómo nos afecta, que al final a mí lo que me interesa es cómo nos afecta. Uh-huh. Bueno, como que esa experiencia de fondo que podría, ¿no?, pasar inadvertida, pero de repente, ¿no?, darnos cuenta también que es lo que quizás lo que nos acompañó siempre, ¿no? Bueno, con esto que sí, Álvaro te traía, ¿no?, yo no sé si os parece bien, también a mí me parece importante ir un poco al concepto, ¿no? Que creo que preguntarte por la definición de alguna manera también es preguntarte por su desarrollo histórico. Tú nos matizarás, pero sí me gustaría saber un poquito, ¿no?, qué definición se podría traer de este concepto. Lo que sí parece, según relatas también, como digo en tu libro, un libro que recomendamos, ¿no? La verdad que diría que exhaustivo, complejo, que hace reflexionar, al menos fue a mí lo que me ha evocado, entre otras. Esa es la idea. Que no me ha aburrido. También, es importante. Pues en el libro, ¿no?, como es que se relata que quizás hubo épocas en las que sí, ni se nombraba este término, en otras, ¿no?, que se pasó más por un tema como de vicio, ¿no?, de pecado. Después, bueno, ha evolucionado también hacia algo, pues quizá relativo a la moral, incluso se ha patologizado o se ha biologizado, podríamos decir. Bueno, por ahí te quería preguntar un poquito, por un lado la definición y por otro lado hacer un poco de mención a este desarrollo histórico del aburrimiento, que no es de 10 años, que parece que es de más atrás, ¿no? Sí, bastante más. La gente suele tender a pensar que el aburrimiento es una cosa de nuestro siglo, que es ahora cuando nos estamos empezando a aburrir, que es la seña de nuestros días, y en realidad el aburrimiento existe desde siempre. Yo suelo decir que nos aburrimos desde incluso antes de poder denominarnos a nosotros mismos como Homo sapiens sapiens. Me retrotraigo a etapas anteriores de nuestra evolución, incluso llego a aventurarme a esbozar esa pequeña hipótesis en el libro de que nos empezamos a aburrir a la altura de Homo ergaster. Pero bueno, esto los paleontólogos me matarían, ¿verdad? Porque estamos hablando de una realidad que no fosiliza, de la que no podemos reproducir en un laboratorio, no tenemos evidencia directa y me podrían preguntar: ¿cómo? ¿En qué te basas tú para hacer esa afirmación? Pero bueno, tienen que leer La enfermedad del aburrimiento para averiguarlo. Yo de esto no digo mucho más. Entonces, bueno, lo cierto es que además el aburrimiento no se ha empezado a estudiar ahora, como también se suele pensar. No es una cosa que haya nacido de la nada porque, como es un problema contemporáneo, se ha empezado a estudiar en nuestra época, sino que se lleva estudiando desde hace siglos y se ha estudiado con mucho hincapié. Si bien es cierto que es ahora cuando están confluyendo una serie de disciplinas en su estudio, mientras que en otras épocas pues quizá estuvo en manos de la teología, en manos de la filosofía, más en manos de la literatura, hasta que pasa a estar en manos de la medicina, y es solo ahora cuando todos estamos aunando fuerzas para tratar de dilucidar de qué se trata esto del aburrimiento, cuál es su naturaleza, en qué consiste, cómo nos afecta. Porque nos hemos dado cuenta de alguna forma de que trabajando de manera aislada es muy complicado descifrar todos estos misterios, ¿no? Bien, la cuestión de la definición es una de las más peliagudas, porque nos cuesta horrores ponernos de acuerdo acerca de qué es el aburrimiento. Fijaos qué curioso.
algo que todos sufrimos en las distintas etapas etarias por las que pasamos a lo largo de nuestra vida y nos cuesta muchísimo definir de qué se trata. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, yo creo, es que el aburrimiento es un estado de displacer, es un estado de malestar. El aburrimiento duele, es un dolor del alma, no es un dolor del cuerpo, pero es muy doloroso. Esto nos tiene que llevar enseguida a pensar que el aburrimiento no es un estado deseable. Hoy en día se escucha muy a menudo también decir esto de ojalá tuviese tiempo para aburrirme, y esto es un oxímoron. No puedes desear tener tiempo para pasar ese tiempo aburriéndote, porque es tan absurdo como desear pasar tu tiempo sufriendo un dolor de cabeza. Es tan doloroso que enseguida, en cuanto empezamos a experimentarlo, tenemos esa necesidad de huir de ese estado de malestar y hacemos cualquier cosa para huir de él, para hacer que lo presente, esa fuente de aburrición que nos está causando dolor, forme parte del pasado. Ensayamos cualquier estrategia de huida para provocar un cambio, introducir una novedad en el contexto que de alguna forma nos permita desasirnos de ese dolor. Entonces, partiendo de la base de que es una experiencia dolorosa, se han creado millones de definiciones, me parece que podríamos decir, desde distintas narrativas, desde la filosofía, desde la psicología. Una de las más aceptadas últimamente está siendo la que enunciaron Westgate y Wilson en un artículo de 2018 cuando plantearon el Mac Model. Ellos proceden de la psicología y contaban que el aburrimiento es ese estado doloroso de malestar que sufrimos cuando somos incapaces o reacios a comprometernos con una determinada situación o una circunstancia. Y esto suele suceder por tres causas. Puede ser por una causa ambiental o circunstancial, puede ser por una causa atencional o por una causa funcional. Cuando decimos que la causa está en el ambiente, en el contexto, en el entorno, lo que sucede, nos referimos a que ese contexto en el que nos encontramos inmersos o esa actividad con la que tratamos de comprometernos no es suficientemente estimulante, no consigue mantener nuestros niveles de excitación cortical suficientemente altos como para que estemos enganchados. Cuando hablamos de que esto se puede producir por una causa atencional, aquí lo que sucede es que quizá la situación consigue retener nuestra atención durante un tiempo, pero al final se produce esta quiebra, ¿no? Esa quiebra del flow entre cuáles son nuestras expectativas y lo que nos está ofreciendo el entorno. Al final no podemos mantener la atención de forma prolongada en el tiempo hasta completar la situación, hasta completar la actividad. Y cuando hablamos de una causa funcional, esto significa ni más ni menos que somos conscientes, nos damos cuenta de que el esfuerzo, el derroche de energía que tenemos que emplear, que tenemos que hacer para mantenernos enganchados en esa situación o en esa actividad es mucho más alto que el beneficio que esperamos recibir a cambio. Es decir, que alguien, por ejemplo, siguiendo este Mac Model, que voy a hacer hincapié en que solamente habla de una forma del aburrimiento, el aburrimiento que sentimos cuando estamos en una situación determinada, porque hay otras formas de aburrimiento, ¿verdad? Y podremos hablar de ellas. Este Mac Model lo que nos dice al final, si lo extrapolamos a la situación que estamos viviendo en esta entrevista, pues una persona o muchas personas podrían estar ahora mismo experimentando aburrimiento. Y esto podría ser porque la entrevista está siendo aburrida, porque la entrevista, aunque no es carente de estímulo, no es poco estimulante, pero no lo es lo suficiente hasta el punto de que quienes nos están escuchando se puedan quedar hasta el final, o simplemente estas personas se están dando cuenta de que tienen que hacer un esfuerzo cognitivo para estar atentos, que al final tampoco les va a reportar nada, porque a ellos qué más les da aprender sobre el aburrimiento o conocer más estos misterios del aburrimiento. Hay definiciones como la de Tolstoy, de que el aburrimiento es el deseo de deseos, pero no siempre, porque algunas veces sabemos perfectamente cuál es nuestro deseo y no podemos poner remedio al aburrimiento. Yo tengo una definición que es la que he elaborado en mi libro, que creo que es mucho más sencilla que todo esto y que es mucho más accesible al público general no especializado. Yo digo que nos aburrimos cuando estamos sin hacer nada por obligación, cuando nos gustaría estar haciendo algo, y al contrario, también nos aburrimos cuando tenemos que estar haciendo algo por obligación, cuando nos gustaría estar
sin hacer nada por elección propia o haciendo otra cosa. Al final nos aburrimos en esas circunstancias de estar o hacer por obligación, cuando lo que a nosotros en realidad lo que nos gustaría es pues estar en otra parte, estar sin hacer nada porque lo hemos elegido así, o estar haciendo algo que nos resulta más gratificante. Ahí es cuando experimentamos aburrimiento realmente. Y bien, claro, como indicas, esta experiencia es atemporal. Esto es muy fácil imaginarse a ese Homorgaster que yo mencionaba hace un rato, aburriéndose teniendo que realizar por obligación una tarea tan repetitiva como es percutar sobre una lasca para sacar una pieza que te sirva de herramienta. Una tarea que es repetitiva, es monótona, que ya, digamos, tus capacidades exceden la demanda de atención que te requiere esa actividad porque la conoces de sobra. Al final nos aburrimos cuando algo deja de representar un reto. Es muy fácil imaginarse a cualquier ser humano en una circunstancia de estas características teniendo que estar sin hacer nada cuando quiere estar haciendo algo o teniendo que estar haciendo algo cuando le gustaría estar sin hacer nada o haciendo otra cosa, aburriéndose. Entonces, a lo largo de la historia, esta experiencia del aburrimiento tendrá matices, pero tal y como yo la defino, es algo atemporal. Bueno, por buscar un poco... hoy vamos a exprimirte un poco, ya que llevas tantos años estudiando esta cuestión y vamos a buscar también algunas fallas, seguro. Pero bueno, también por darle una perspectiva histórica y que tú nos puedas decir, entiendo que la idea de obligación pues no es la misma ahora que la que tendría el Homorgaster o que la que tendría el monje del medievo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú un poco darle perspectiva histórica, aunque sea, te pedimos mucho porque son muchos años, ¿no? Pero ¿cómo puedes darle tu perspectiva histórica a esta cuestión del aburrimiento, de la obligación? Sí, por supuesto. Esa cuestión de la obligatoriedad no es distinta es distinta en la praxis, porque lo que nos es obligatorio para nosotros hoy en día quizá no era una cuestión de obligatoriedad en la Edad Media, por supuesto. Hoy nosotros, poniéndolo en la perspectiva opuesta, hoy nosotros no estamos obligados como aquellos monjes a tener que pasar horas y horas dedicados a una tarea rutinaria, monótona, repetitiva, como es la contemplación de la divinidad. Pero al final, la esencia de lo que es tener que hacer algo por obligación, cuando a lo mejor en un momento determinado a ti no te apetece hacer eso, es la misma. Y tienes que hacerlo porque estás obligado. De alguna forma tienes que responder a esos cánones, te encuentras en el monasterio y a lo mejor a esa hora del demonio meridiano, a la sexta hora, cuando ya has pasado gran parte del día dedicándote a la contemplación divina, y has terminado de comer. Además, nosotros que los españoles esto lo entendemos muy bien, la hora de la siesta hay que respetarla, ¿verdad? Es un momento en el que nos cuesta mucho ponernos nuestras capacidades al servicio de las obligaciones. Pues es muy fácil imaginarse que esa persona quisiese estar haciendo otra cosa o simplemente estar sin hacer nada, descansando, pero sin embargo tenía que hacer eso, tenía la obligación de hacer eso. Digamos que el concepto de obligatoriedad es el mismo que se puede aplicar a una persona en el siglo XXI que un lunes por la mañana tiene que ir a la oficina y está mecanizando informes, mientras que lo que le gustaría es haberse quedado en la cama o estar dando un paseo. Al final es lo mismo. Sí. No, es interesante porque también se puede pensar lo de la obligatoriedad de forma externa, ¿no? Pues yo qué sé, no cobras o el jefe o el cura del momento pero también una obligatoriedad interna, ¿no? Entiendo, Josefa. Bueno, en el sentido de los monjes está claro que está esa obligatoriedad, pero tú te puedes dar tus pequeñas licencias si te lo permitiesen. Si a ti te lo permitiesen, pues seguramente tú buscarías la forma de escapar de ese momento de angustia, de tedio, de hastío, en el que estás empezando a rechazar la situación, porque así te lo pide el cuerpo, porque ya estás cansado, porque son muchas horas seguidas haciendo lo mismo, porque además justo a esa hora lo tienes que hacer en la soledad de tu celda. Si tú tuvieses la oportunidad de poder diseñar una estrategia de huida de ese aburrimiento y hacer otra cosa, seguramente lo harías. Y eso no te impide seguir cumpliendo con el mandato divino de dedicarte a la contemplación. Además, es que no puedes hacer otra cosa. Siempre que tú tienes la oportunidad de huir del aburrimiento, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque tú no puedes quedarte en ese estado de displacer, ni por voluntad, ni porque tú así lo elijas. Es imposible. El aburrimiento te espolea y te obliga
te obliga a que tengas que buscar algo distinto, a que tengas que introducir esa novedad en el contexto. De forma que por mucho que tú por convicción propia te quieras quedar, si esto se alarga en el tiempo, al final vas a acabar estallando. Y es lo que le pasó, de hecho, a los monjes. Yo pienso que uno de los motivos principales por los que la Edad Media quiebra es este. Es que es demasiada presión ya para seguir viviendo bajo unos cánones muy, muy establecidos, de mucha obligatoriedad, que al final, bueno, hemos aguantado durante un tiempo, pero ya no podemos aguantar más. Tenemos que dar paso a lo siguiente. Sí. Esa es parte de la funcionalidad del aburrimiento, es parte de la función que el aburrimiento cumple en nuestras vidas, que no nos quedemos siempre en lo mismo, que no nos estanquemos. Luego tendremos oportunidad también de hablar un poco de las bondades del aburrimiento, ¿no? Pero por avanzar un poco, Josefa, después de ya décadas de estudios de género en distintos campos, es una pregunta irrenunciable la que atañe al género también, en el aburrimiento, ¿no? Porque además en el libro, que evidentemente recomendamos a todos que lo lean porque merece la pena, que hay una parte dedicada al aburrimiento en los hombres y el aburrimiento en las mujeres, en concreto en la vida amorosa, ¿no? Que son muy interesantes esas páginas. Y bueno, queríamos que nos contaras un poco cómo se aburren los hombres y cómo se aburren las mujeres. Bueno, esto es parte de un capítulo en el que estoy haciendo un recorrido a través de narrativas, sobre todo literarias. Hay también algo de literatura y hacia el final del todo, ¿verdad?, empiezo a ahondar en esas narrativas más de carácter médico. Pero estamos en el siglo XIX, estamos en pleno siglo XIX. Este siglo es tan especial para los estudios de aburrimiento porque es un momento en el que todo el mundo habla de aburrimiento, menos los obreros, que no tienen posibilidad de hacerlo, aunque también se están aburriendo. Otra de las cosas que a todo el mundo le cuesta comprender, ¿no? Solamente se aburrían los privilegiados, solo se aburrían los que tenían tiempo libre. Esto es una falacia, esto no es cierto. Antes al final, la gente no se aburría, se escucha, ¿no? Sí, claro, y eso es totalmente absurdo también, porque imagínate a ese obrero teniendo que hacer todos los días lo mismo y las tareas que se desarrollan en una fábrica, ya no solamente en el siglo XIX, sino hoy en día, son fuente de aburrición por antonomasia. Así que tenemos que meternos muy bien en la cabeza esto de que uno no solo se aburre cuando tienes tiempo libre y no sabes qué hacer con él, sino que también te aburres haciendo cosas, y especialmente haciendo cosas por obligación, ¿no? Bien, pues estamos en este siglo XIX. Quienes han dejado constancia de su aburrimiento precisamente han sido las clases pudientes, ¿no? La aristocracia, la burguesía, que son quienes disponían de tiempo para hacer manifiesto su aburrimiento, para legarnos este testimonio sobre el aburrimiento. Hoy en día, como existen las redes sociales, todo el mundo tiene ahí un espacio para quejarse del aburrimiento, pero en este periodo es distinto. Y claro, especialmente quienes hablan del aburrimiento son los hombres. Son los hombres, que son quienes tienen mayor oportunidad de dedicarse a esta tarea de la escritura, a labores, digamos, de carácter intelectual. Pero estos hombres también manifiestan cómo se experimentaba el aburrimiento para el sexo opuesto, para las mujeres. Entonces, claro, tenemos dos escenarios, la literatura suele representar dos escenarios bastante distintos. La mujer se aburre mucho porque de repente se ha visto metida en un matrimonio concertado con una persona normalmente muchos años mayor que ella, a la que quizá no ama. Y estas mujeres, que como digo son de clase alta, están excluidas de la vida. No pueden participar en las tareas, en las actividades de los hombres, no se pueden dedicar al comercio, no pueden trabajar. Tampoco pueden dedicarse a la casa. No pueden dedicarse a las labores domésticas. De esta forma, casi lo que les queda es cultivar algunas habilidades, algunas virtudes, tocar el piano, leer, pasear por los jardines y al final, bueno, están sometidas, ¿no?, constantemente. Esta es una de esas circunstancias, una de esas situaciones que yo digo que cronifican el aburrimiento. Es un ejemplo de aburrimiento situacional cronificado, porque padecen un aburrimiento que procede del contexto, de la situación en la que se han visto metidas, a la que están abocadas, y sin embargo, aunque ellas saben muy bien qué les gustaría hacer para poder romper con esa rutina, con esos cánones, con esos protocolos, no pueden hacer nada, porque las imposiciones sociales no se lo permiten. Al final, ¿qué sucede? Este aburrimiento se alarga en el tiempo y por muy cronificado que esté, tarde o temprano reaccionamos a él. Y cuanto más cronificado, más estallido. Es decir, más repulsiva va a ser nuestra respuesta.
va a ser mucho más extrema. ¿En qué se traducía una respuesta extrema para las mujeres en este momento? Pues en lo que peor visto podía estar para ellas, la infidelidad. No querer tener hijos, por ejemplo, acabar metiéndose en asuntos de los varones. Por otra parte, sin embargo, los hombres se aburrían, pero se aburrían también porque tenían sus propios protocolos, tenían sus propios cánones sociales. Además, también estaban metidos en trabajos que, como hoy, nosotros somos herederos de la ética del trabajo capitalista. No hemos avanzado mucho en este sentido. Entonces, ellos también sentían la presión de tener que estar produciendo, no solamente capital en el sentido tradicional de la palabra, en el sentido monetario, sino capital intelectual. Tenían que mostrar ante los demás una imagen. Ellos eran además, mientras las mujeres estaban deseosas de que se celebrasen, ¿no? Pues ciertos actos en sociedad para romper con su rutina, ellos lo que estaban es deseando quedarse en la casa, pero no podían hacer esto porque no es el papel que les había asignado la sociedad a ellos. De modo que ambos a su manera sufren una cierta violencia estructural que proviene de esta ética del trabajo capitalista y de los cánones que impone una sociedad tanto a unos como a otros, que les hace ser víctimas del aburrimiento. Y esto al final, claro, de alguna forma se trata de buscar un correctivo de grandes magnitudes, tanto para unos como para otros. Y de ahí al final, bueno, surge un poco toda la cultura del entretenimiento masivo, porque tenemos que buscar la forma, ¿no? de que todos estén entretenidos. No, la verdad que me hacíais pensar, no sé, Álvaro, que ibas a decir que te vi vale. Cuando, ¿no?, traías el tema de la obligación, ¿no?, como un poco lo que estructurabas en tu definición, ¿no?, el juego con la obligación, ¿no? Me venía la palabra también lo que atenta contra nuestro papel humano, ¿no? Ya sea, sobre todo ahora, yo pensaba que después lo nombrasteis, ¿no?, con el tema obrero, ese trabajo tan autómata que de alguna manera, ¿no?, te deshumaniza, ¿no? Justo pensaba un poco que también, ¿no?, está ahí el juego de salir del aburrimiento, también con los cauces que después te da la libertad. Es decir, de alguna manera en la búsqueda de la libertad sales del aburrimiento, y ya tirando a la escala social, los grandes movimientos sociales también son una búsqueda de libertad y también un estallido, ¿no?, como se dice también en el libro, el estallido ante la cronicidad, ¿no? Es una búsqueda de esa libertad que entraña sus propios peligros, porque claro, al final el obrero siguiendo los preceptos del marxismo, consigue organizarse y consigue de alguna forma adquirir un poco más de tiempo del poder. Un tiempo del poder que le quita, que le resta al tiempo del deber, que es en el que se ha gestado su aburrimiento. Pero claro, al final vuelve a caer en la misma trampa que ha caído la aristocracia un siglo antes. Es decir, adquiere tiempo del poder, pero no saben qué emplearlo. Por eso, además, cuando mencionaba este correctivo de magnitudes gigantes que es la cultura del entretenimiento masivo, esta ya está pensada para una democratización del aburrimiento, para luchar o contrarrestar un aburrimiento que se ha democratizado. Es decir, que está al alcance de cualquiera, del que ya nadie se libra. Como ya todos nos aburrimos y todos lo hemos hecho manifiesto, todos hemos puesto por activa y por pasiva, hemos hecho saber que estamos aburridos, que estamos hastiados, que estamos cansados, que el aburrimiento es la enfermedad de nuestra época. Bueno, pues aquí tenéis este grandísimo correctivo, pero esto al final pues no sirve de mucho. Yo esto lo extrapolo al presente, donde también se escuchan constantemente las quejas de qué ganas tenemos de romper con este círculo de trabajo, vida doméstica, responsabilidades en el que nos hemos metido. O sea, parece mentira que un siglo después sigamos operando bajo los mismos mecanismos. Seguimos teniendo la misma queja y yo siempre suelo preguntarle a la gente, bueno, ¿y cuál es tu plan para si llegas a conseguir obtener más tiempo del poder, si llegas a disfrutar de más tiempo libre como tanto ansías, para que el aburrimiento no se adueñe también de ese tiempo libre? Porque nos hemos acostumbrado a tener muy poco tiempo libre y sobre todo a evitar ese aburrimiento con entretenimientos futiles, con entretenimientos que no duran, que no son sustanciales, no son significativos realmente para nosotros, que está muy bien para 10 minutos, para cuando tenemos que esperar 10 minutos pues entre terminar de trabajar y ponernos a cenar, o 10 minutos haciendo cola, está muy bien, pero realmente no hemos hecho los deberes de pensar
de conocernos a nosotros mismos lo suficiente, de pasar el suficiente tiempo con nuestro aburrimiento como para analizar de dónde proviene y cómo vamos a hacer para que no surja bajo otras formas, que es un peligro que corremos, seguimos corriendo el mismo riesgo. Entonces, sí. Bien, ¿no? Antes de llevarlo a un poco al campo también clínico, ¿no? Un poco por la parte de Álvaro y yo. Es mi favorito. Bien, bien. No, pero pensaba, ¿no? con cómo traes la naturaleza de este fenómeno. Me venían dos términos, ¿no? Más coloquiales o casi más del refranero, ¿no? Que cómo matar el aburrimiento, ¿no? O gente que se muere de aburrimiento, ¿no? Pensaba un poco en esa doble según la clase, según tu posición, ¿no? Bueno, si da durante el programa a darle una vuelta a esto, estará bien, porque pensaba que hay una lucha un poco sádica con un fenómeno que te va a invadir tarde o temprano, ¿no? Pero por continuar también con algo que yo creo que ya dices que es favorito, o sea que vamos a ver qué nos cuentas. De alguna manera a mí también y a Álvaro nos resultaba un poco imposible no ligar el aburrimiento con dos aspectos, tanto por arriba como por abajo, al menos en mi escala. El deseo, hacia dónde nos, ¿no? proyectamos, y ese fondo melancólico, ¿no? ¿Cómo ligaríamos? ¿Habría alguna forma de ligar el aburrimiento con el deseo? Por otro lado, con la melancolía. ¿Qué nos podrías decir de esto? Claro, por supuesto. El aburrimiento surge... Yo en esto soy muy schopenhaueriana, en realidad, porque siempre lo cuento así. Nosotros somos un animal que desea constantemente, estamos deseando todo el tiempo. Para Schopenhauer es nuestra condena, es nuestro castigo, es lo que le hace a él ser pesimista, el decir, bueno, ¿por qué desear constantemente? Especialmente cuando llega el momento en el que uno consigue lo que desea y como se convierte en hábito, se convierte en rutina, se convierte en enlodado, se convierte incluso... digamos, en costumbre y deja de representar una novedad, deja de representar un reto, nos causa aburrimiento. Y es precisamente ese aburrimiento el que a su vez nos insta a buscar nuevos deseos. Estamos, ¿no?, metidos en ese círculo schopenhaueriano del que nunca podemos salir. Entonces, al final, el aburrimiento, de alguna forma, es ese motor que nos mantiene siempre buscando nuevos deseos. Y el hecho de que haga esto es de alguna forma muy positivo para nosotros, porque nos hace evolucionar, nos hace estar en constante movimiento. Pensad, por ejemplo, si no fuese porque nos aburrimos de las cosas y empezamos a desear, gracias a ese aburrimiento, empezamos a desear otras nuevas, quizá hoy no estaríamos aquí hablando de esto, sino que estaríamos pues en nuestro cuarto jugando con nuestros juguetes. Bueno, tú puedes jugar con tus juguetes, Álvaro, que tienes ahí. Estaríamos haciendo lo mismo que hacíamos cuando teníamos 8 años, porque nunca nos habríamos aburrido y nunca hubiésemos sentido el deseo de ir un paso más allá, de explorar lo siguiente. Y esto sería tristísimo, porque ¿cuántas cosas nos habríamos perdido? Nos perderíamos una cantidad de experiencias en la vida que es algo verdaderamente muy triste. Por lo que comentabas, por lo que hacías referencia, sí, a la cuestión de la melancolía, el aburrimiento empieza a emparentarse con la melancolía pues a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Y es por un traspaso de competencias de lo espiritual a lo corporal, a lo biológico, que a mí me apasiona. Porque a mí, al fin y al cabo, lo que siempre me ha llamado la atención del aburrimiento es precisamente su estudio desde ese paradigma, como decías, clínico, desde lo que tiene que ver más con la corporeidad que con lo espiritual. Me interesa más ese aburrimiento como patología que ese aburrimiento profundo, que significa cansancio de la vida en sentido filosófico. Entonces, bien, volvemos unos pasos atrás cuando estábamos con esos monjes que estaban tan aburridos y que al final sienten esa presión constante de la obligatoriedad, de la que necesitan desasirse de alguna forma, que al final empiezan a fallar en sus obligaciones contemplativas. Esto tiene dos salidas. O bien la Iglesia reconoce que está poniendo demasiada presión en los feligreses, en los hombres de fe, y está causando que estos se abrumen, se sientan frustrados, se aburran y acaben incluso abandonando la celda, que es el mayor miedo, o bueno, abandonar la fe cristiana hubiese sido lo peor. Y de hecho, bueno, está empezando a pasar, ¿no? Está la parte en la que la Iglesia puede reconocer que se ha pasado de la raya y que ha acabado siendo una fuente de aburrición, de aburrimiento situacional cronificado.
o podemos poner la vista en el individuo. Es posible que sea el individuo el culpable de su aburrimiento. Es posible que no esté el aburrimiento en el entorno, no sea culpa de un entorno repetitivo, monótono, rutinario, demasiado forzado, sino que sea el individuo el que es incapaz de interesarse por el entorno en el que se encuentra inmerso. La culpa entonces es tuya. Si ponemos el foco sobre la persona, la Iglesia se lava las manos tranquilamente, pero claro, ¿qué es lo que le pasa a esa persona? Al principio estamos pensando que hay alguna falla de tipo espiritual, que bueno, lo que puede estar sucediendo es que esa persona no ha sido tocada por la gracia divina y aunque lo está intentando, bueno, pues no es capaz, ¿no?, de concentrarse en esa tarea y dedicarle todo el esfuerzo que requiere. Pero también surge la idea de que quizá esta persona, porque claro, el individuo tampoco quiere cargar con esa responsabilidad, no quiere la Iglesia, pero uno mismo tampoco. ¿Qué es lo más fácil? Llevárnoslo al plano biológico. Y si lo que está sucediendo es que esa persona tiene algún tipo de trastorno, un trastorno que le hace que se aburra en situaciones en las que no debería estar aburriéndose. Esto es mucho más fácil y yo siempre lo veo muy claro con el ejemplo de la depresión. Cuando alguien viene y nos dice, tengo depresión, bueno, ¿cuántas personas tienden a pensar? Ya, si tienes depresión, tienes ansiedad y estrés, eso es porque no eres capaz de gestionar tus emociones, no eres capaz de integrarte en la sociedad, de hacer lo mejor que puedes con lo que se te ha dado en la vida. Ahora, si esa persona te dice, no te equivoques, que es una depresión de carácter endógeno, es hereditaria, además, esto se debe a que tengo una deficiencia en los niveles de serotonina, ahí ya tú coges y dices, bueno, yo aquí no me meto, que esta persona está enferma y no sé de lo que estoy hablando ya, no. Entonces, ahí tú ya te haces a un lado. Pobrecita esta persona, ¿no?, que bastante tiene que estar enferma. Con el aburrimiento sucede igual. Si lo que sucede es que tú como individuo eres incapaz de interesarte por el mundo que te rodea o por las obligaciones que te deberían de resultar interesantes y se pone el foco sobre ti como que tú eres una persona pues vacía interiormente, que tienes poco mundo interior, no eres capaz de apreciar lo bueno que hay fuera o lo interesante que es el mundo, claro, la culpa ahí es tuya. Pero si a mí lo que me pasa es que tengo un desequilibrio de líquidos en el cuerpo que radica principalmente en el hígado y que me impide que me interese por el mundo exterior o por las cosas que me deberían interesar, ¿qué hago yo? Esto es la melancolía, esta es la enfermedad de la antigüedad. O sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y en este momento, justo ya cuando damos comienzo al Renacimiento, ese aburrimiento, esa incapacidad de interesarte por las cosas y sentirte aburrido, empieza a verse desde la perspectiva clínica de alguna forma, ¿no? Digamos que quizá ese individuo no tiene la culpa. Lo que le sucede es que es un individuo que sufre de melancolía. La melancolía tiene que ver con lo orgánico. Y además se hace de esto una bendición en cierto sentido, porque esta melancolía que te predispone a ser distinto a los demás, a percibir la realidad de una manera distinta, más profunda, a ser taciturno, a retrotraerte hacia ti mismo, de alguna forma también te posibilita, te abre el camino a que percibas los fenómenos de una forma que no todo el mundo puede percibir. ¿De acuerdo? Así que al final incluso se llega en algunas instancias a comprender que el aburrimiento puede ser la fuente de la que emana la genialidad. Y esto, si no lo vamos a matizar después, me tendréis que dejar que lo matice ahora. Que nadie se confunda, esto no significa que el aburrimiento nos vaya a convertir en genios. En el Renacimiento lo tenían muy claro. Esto estaba reservado a unos pocos. No penséis que no todos podemos tener ese magma de líquidos desequilibrado. El aburrimiento no nos hace ser genios. Yo creo que matizaremos, ¿no? Sí, por favor. Sí, ¿no? Y estableciendo un poco de analogía, yo pensaba en ¿no? Un poco llevando a mi trabajo, ¿no? A veces lo que un diagnóstico más puesto desde lo biológico, ¿no? Puede desresponsabilizar un análisis más complejo, ya sea a nivel familiar o social, porque de alguna manera traías tú el tema de la culpa, cómo manejar la culpa, ¿no? Viene de fuera, no, me lo saco de mí si tengo algún desequilibrio bilioso, ¿no? Dicho desde el término más antiguo. Pensaba en diagnósticos quizá pues, que van pasando poco a poco, pero el TDAH, hablabas de la depresión, un trastorno de la conducta alimentaria, donde el análisis puede ser más complejo, pero que si yo digo, pues bueno, tengo depresión, pues bueno, lo ponemos en el saco de las enfermedades y las responsabilidades cambian, ¿no? Lo llevaba un poco a mi terreno porque es así totalmente. veía mucha conexión.
Pero el tema este que dices lo matizaremos, sí, seguro. Sí, por favor, es necesario. Sí. Bueno, yo creo que también tenemos oportunidad de esta cuestión de lo social versus lo individual, que también lo matizaremos un poco más adelante. Queríamos ahora dejar caer una cuestión que tiene que ver con, cómo no, el aburrimiento y del modernismo en adelante, ¿no? De la modernidad en adelante. Parece que llega un momento, según nos cuentas en el libro, que la gente empieza a tener cada vez más tiempo libre. Y esto en principio parece positivo, aparece la industria del entretenimiento, etcétera, y de nuevo golpe de realidad y las cosas no eran tan fáciles como parecían, ¿no? Entonces ahí yo te dejo como unos pocos keywords, unas pocas palabras que a nosotros nos sugirieron mucho, que son el ocio, la opulencia, la repetición, la falta de valores y sentido. Parece que todo esto fue un cóctel que no tuvo buenos resultados para aquellas gentes, ¿no? Sí, efectivamente. Además es que, como decía, seguimos estando en la misma dinámica. Resulta que de repente había mucha oportunidad, se crean muchas oportunidades de entretenimiento, pero son oportunidades de entretenimiento que una vez experimentada, ya está. Es exactamente igual que ahora. Tenemos plataformas televisivas, tenemos redes sociales, tenemos los entretenimientos tradicionales, el cine, el teatro, tenemos los bares. Sabemos en qué consiste todo ello. Eso es lo que nos mueve a que cada vez juguemos con el peligro más a menudo, ¿cierto? Buscamos formas de entretenimiento más extremas, deportes de riesgo, corremos riesgos innecesariamente, bebemos más de la cuenta. Al final, todo esto, esta saciedad de una oferta muy amplia de entretenimiento, pero que es siempre igual y de la que ya sabes qué esperar. Porque al final sales a tomar unas cervezas con los amigos y ya sabes qué esperar. Sabes perfectamente qué es leer una novela, sabes perfectamente qué es ponerte un sábado a comer palomitas y ver una película en Netflix. O sea, sabes dónde empieza y dónde acaba esa experiencia y más o menos hasta dónde te va a sorprender. Normalmente tú ya controlas ese nivel de sorpresa que te va a ofrecer y sabes que no va a ser algo capaz de romper con la cotidianeidad hasta cierto punto. Y por eso es claro que al final, de vez en cuando, este tedio que nos causa el propio exceso de oferta de entretenimiento que se da en los términos de lo siempre igual, nos conduce a comportamientos desadaptativos del tipo, pues ya veis, beber más de la cuenta, a ver qué pasa, ¿no? Perder la cabeza de alguna forma, salir de ti mismo, de tu estado de conciencia habitual, para tratar de sentir experiencias extremas, distintas, desconocidas. Efectivamente, esa es la palabra, lo desconocido. El problema está en que, claro, al principio todo este entretenimiento, esta explosión de entretenimiento, pues es un milagro prácticamente, ¿verdad? Se acoge con los brazos abiertos, pero en el momento en el que empieza a pasar el tiempo, empiezan a pasar los años y se ve que siempre es lo mismo, bueno, pues al final esto deja mucho que desear. Y la frustración que surge de esto es incluso peor. O sea, la angustia o el tedio tan profundo que surge de darte cuenta de que al final este correctivo de magnitudes impresionantes que has creado para evitar el aburrimiento también te aburre, es que nos ha dejado en el limbo, nos ha dejado diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? Porque ¿qué puede venir después? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Entre que llega lo siguiente, decía Derrida, bueno, pues van a ir pasando cosas, ¿no? Vamos a ir siendo testigos de estos comportamientos desviados que tanto llamaban la atención en la primera mitad del siglo XX. Es decir, esas fiestas grandísimas en las que se hacía de todo a canales, consumo de drogas, consumo de alcohol, el suicidio como forma de protesta ya absoluta frente a la mismidad, frente a lo siempre igual. Al final lo que necesitamos de alguna forma, esas conductas tan extremas no responden sino a una necesidad de autoafirmarnos como individuo que intenta salir de esa masa, que intenta responder frente a ese aburrimiento con los medios de los que dispone y que todavía no los conoce, claro. Estamos en esa exploración. Esa pregunta yo te devuelvo, Josefa. Tú que sabes mucho de esto. ¿Y ahora qué? ¿Volvemos a la religión o...? Porque a mí sí que me orienta mucho el tema del compromiso, de los valores, que así dicho en global pues no es decir nada, pero bueno, algo que quizá la religión sí tenía, ¿no? Efectivamente, al final también el aburrimiento tiene que ver mucho con el significado,
con que las cosas que hacemos, las actividades con las que nos comprometemos y la forma que tenemos de afrontar la existencia tenga significado para nosotros. Al final, cuando estamos inmersos en una realidad que no tiene significado para nosotros, que a largo plazo no vemos ese horizonte de decir, bueno, vale, estoy haciendo esto, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y esto cada vez se está agravando más, porque nosotros, creo que somos los tres más o menos de la misma generación, pero todavía crecimos con esa expectativa de que si nos esforzábamos y estudiábamos podríamos conseguir un buen trabajo, podríamos tener una vida bastante tranquila, podríamos formar una familia, viajar, etcétera, ¿no? Se nos vendieron algunas ideas que más o menos hemos podido realizar, pero esto es algo de lo que adolecen los adolescentes hoy en día. Se dan cuenta de que la generación inmediatamente siguiente a la suya, anterior a la suya, se ha esforzado y quizá no ha encontrado trabajo, no ha sabido realizarse, no ven ese propósito en la vida que quizá, bueno, pues las generaciones previas sí que eran capaces de ver. Y esto al final genera ese aburrimiento más profundo, más de carácter más existencial. Entonces, bueno, a ver, yo pienso que en cierto sentido que surjan tantas sectas, que surjan extremismos, conductas extremistas, en general, de alguna forma tratar de volver a recuperar ese paraíso perdido, ¿no? del que fuimos expulsados definitivamente cuando Nietzsche anuncia esa muerte de Dios, pues es una respuesta frente a ese aburrimiento ya más profundo del que estamos hablando. Pero esto no es una vía posible. Por una parte, el capitalismo, esto es algo que siempre dice mi maestro, que es José Luis Villacañas, el capitalismo no es un sistema reversible, no se puede volver al estadio anterior, no vamos a volver al feudalismo. Eso es imposible, no vamos a renunciar a las comodidades que también nos dan, no nos podemos hacer los tontos. Y, por supuesto, tampoco, esto lo decía otro de mis maestros, que era el filósofo alemán Hans Blumenberg, ya no se puede remitificar el mundo por la vía de volver a llenarlo de dioses, de valores religiosos. Vamos a tener que inventar algo nuevo. Yo pienso que cuando estamos en ese estado de aburrimiento profundo, que es el que se da cuando carecemos ya de valores, cuando carecemos de horizonte, cuando carecemos de proyectos significativos, ya no como individuos, sino como sociedad, creo que ese aburrimiento profundo nos pone sobre la pista de que estamos cerca del próximo colapso. Pienso que el Imperio Romano colapsa por aburrimiento, pienso que la Edad Media colapsó por aburrimiento, todas las etapas van colapsando por aburrimiento y estamos próximos. Esto siempre es difícil decirlo porque parece que está queriendo uno profetizar el fin del mundo y no se trata de eso, pero creo que estamos cerca, y con cerca puede uno estar hablando de un periodo de 1000 años, pero estamos empezando a aproximarnos peligrosamente a ese momento del estallido social, que ya veremos a qué nos conduce. Sí. Yo no sé a qué va a ser, pero sí que puedo decir que está bien que prestemos atención a cómo otras sociedades que nos anteceden han colapsado por culpa del aburrimiento profundo, porque de alguna forma esto nos puede permitir, pues adelantarnos un poco a cómo se van a desarrollar las cosas para mermar, ¿no? Para amortiguar los posibles efectos secundarios de un estallido. Bueno, yo sí que veo, no sé, a ver, vosotros qué opináis, en la cultura como que van calando ciertas cuestiones, no sé si religiosas, pero que intentan aportar significado. Pienso, por ejemplo, en el horóscopo, que parece una tontería, pero para nada, ¿no? O en religiones más orientales, o en sustancias, no sé, me venían los retiros estos de ayahuasca, que ahora se hace buscando un poco experiencias de desidentificación con el yo, estas cosas. Bueno, que hay retazos ahí de estas cosas. Sí, yo normalmente me suelo mover en lo que conozco es la cultura occidental. Para mi desgracia todavía no he tenido tiempo de empezar a explorar otras culturas y soy bien consciente de que no en todas partes del globo se encuentran en el mismo estadio que nosotros. No. A mí me llega ecos del capítulo que hicimos sobre el suicidio con Juan García Haro, ¿no? Hablabas antes, Josefa, del suicidio, pues esa rotura, ¿no? Con la mismidad, ¿no? Que hablábamos un poco de la falta de sentido.
de la falta de sentido vital, y ahí pueden, bueno, sobre todo hablabas de los adolescentes como un ejemplo, ¿no? De donde falta, ¿no? Ese mantra que quizá nosotros sí tuvimos desde el esfuerzo, ¿no? La colectividad, bueno, ahora nombraba Álvaro quizá otras culturas donde lo colectivo, ya sea en conexión con lo espiritual o las sustancias, pues claro, de alguna manera te agarra al mundo, ¿no? Y llevas la experiencia del aburrimiento de otra manera, ¿no? Igual sin ser tan consciente. Creo que hoy es el programa donde ponemos más en consciente el aburrimiento. Por otro lado, conectaba también, hablabas del colapso, como igual es la ruptura que vamos a tener. Me haces pensar en también el imaginario que tenemos del colapso, ¿no? Hay series también, ya sea Black Mirror con lo distópico más del futuro, hay otra que se llama Years and Years, que creo que está en HBO, que también anuncia un futuro. Había otra serie que salió en Filming, que es El Colapso. Todas anuncian como una realidad muy apocalíptica de que colapsa, sobre todo desde el consumismo. The Walking Dead, el rollo zombie también, por añadir ahí. Ya, pero ahí ya sí nos ponemos. No, lo que sí que se critica mucho más desde la literatura quizá más real, digo real porque no es de series ni de nada. Por ejemplo, hay otro autor que es Carlos Taibo, que tiene algún desarrollo sobre el colapso, que realmente estamos ya colapsando. Pasa que el colapso son pues... Yo lo llevo mucho al tema energético, al tema del consumo, donde hay pequeños colapsos. No sé si el aburrimiento va a ser en esta época más un estallido, como bien decías, o un pequeño adormecimiento. No lo sé, si estamos colapsando a pequeño... No sé qué pensáis, que esa realidad en la que, bueno, hay apagones durante meses... No es la idea que yo tengo en mente cuando hablo del colapso. Yo más bien hablo precisamente de eso, del colapso de ideas, del colapso de conceptos que rigen nuestra cotidianeidad y que se van quedando obsoletos. Es decir, vale. Los que nos abocan a esa tortura que es el aburrimiento profundo. Vale. Bueno. Iba por ahí más la cosa. Sí. Sí, pero como hoy día puede ser un poco lo que bueno, decías, me parece muy interesante esto que traías, de no volver a... El capitalismo no tiene reverso, ¿no? Digamos ahora. No. Sí. Pues, sí, eso pasa en todos lados, ¿eh? O sea, soluciones antiguas para problemas contemporáneos. No... Es que yo adolezco un poco de esto, ¿no? Yo siempre digo, hay que volver a los clásicos, pero creo que... Bueno, que es compatible, ¿no? Volver a los clásicos y reinterpretarlos a la luz del presente. Efectivamente. Ahí pero va, sí, es también una señal de ese aburrimiento profundo, el que cuánta gente escuchamos hoy en día decir, yo lo que quiero es irme a un pueblecito pequeño, tener unos cuantos animales, tener mi huerto, aislarme de la sociedad. Bueno, al final esto es un eco, fantasía. ¿no? Es una fantasía en cierto sentido. Al final no te puedes aislar de esta sociedad, pero es un eco al final de otras formas de vida más primitivas, más sencillas, y cuesta mucho. Luego a la hora de la verdad dices tú, bueno, ya, pero es que tengo el médico aquí a un paso, es que tengo que escolarizar a los niños y luego ellos no quieren este tipo de vida y quieren volver a la sociedad, ¿no? ¿Qué van a ser? ¿Cómo se van a desenvolver en esta sociedad? Entonces muy pocas personas al final llegan a hacer esto. Personas que ya han colapsado en su propio cuerpo y necesitan ya escapar a través de... Y esa conducta es un estallido. Sí, pensaba justo, la palabra que se me venía era un escapismo, ¿no? Creo que estamos es. un poco la olla, darle un poco de salida de gas porque va a reventar Eso todo. Imaginarse un poco en el pueblo, con sus ovejas, pues es un escapismo en cierto modo. Luego saludable. igual echarían de menos, ¿no? La sociedad. No llega el wifi, estas cosas ahí. Eso es. Bueno, pues evocándome también cosillas de antes, entro un poco en este punto que ya adelantábamos, sociedad-individuo, ¿no? Antes cuando hablabas, Josefa, se me vino un autor, creo que es Zuckerman, que hablaba del patrón más tirando de tipología de personalidad, el buscador de sensaciones, ¿no? El puenting o las sustancias más estimulantes. Esto sería un poco la psicología quizá más neurobiológica, neurocognitiva, pero evidentemente hay un dilema, yo creo que es un dilema filosófico irresoluble e indefinido, irreductible como quiera, que es esto, ¿qué pasa aquí? De la sociedad al individuo, ¿no? El aburrimiento está en uno, se desplaza hacia la sociedad. Bueno, no sé si lo que planteo aquí es resoluble o qué opinas de esto, ¿no? El aburrimiento en esta figura fondo
de sociedad-individuo, ¿no? No sé qué. Pues el aburrimiento siempre depende de esos dos factores. Es decir, cada una de nuestras experiencias del aburrimiento depende de nosotros, de nuestra propensión al aburrimiento, que este concepto sí me imagino que estaréis más familiarizados con él. Cada uno de nosotros tiene una distinta propensión al aburrimiento y esto se puede medir desde el año 86 con la escala de propensión al aburrimiento. Entonces, bueno, por una parte tenemos esto y por otra parte tenemos lo que pone la sociedad. Nosotros, ya no solamente el contexto, lo estimulante que sea el contexto, sino que la propia sociedad también nos determina, en la que hemos nacido, también nos determina a pensar que algunas cosas son más aburridas que otras. Por ejemplo, la sociedad se esfuerza, ya no, ahora mismo no sabría qué decir en el presente, pero durante mucho tiempo se ha esforzado por inculcarnos que ciertas formas de entretenimiento son superiores a otras, que nos deben interesar, y si no te interesan, si tú como individuo no te sientes interesado por ellas, estás como peor visto. Pues qué decirte, te deberían gustar los museos, te debería gustar la música clásica, te debería gustar ir al teatro. Bueno, y si no te gusta, ¿por qué? ¿Es porque tienes una alta propensión al aburrimiento? Pues no, realmente no, porque puede ser que te interesen otras cosas muchísimo, que seas una persona que no te aburres, pero eso concretamente te aburre. Claro, la sociedad te intenta también marcar un poco qué es lo que te tiene que gustar y qué es lo que no te tiene que gustar. Entonces siempre nos estamos moviendo en esas dos aguas, en lo que pone el individuo de sí y lo que pone la sociedad. En algunos casos, toda la fuente del aburrimiento recae en el propio contexto, y hay también instancias en las que es el individuo completamente responsable de su aburrimiento. Esto se da en menor medida y es mucho más difícil de apreciar a nivel clínico, pero por supuesto hay espacios sociales que nos aburren a todos, que son fuente de aburrición para todos, que todas las personas que se ven expuestos a esos espacios se aburren siempre. E incluso algunos de ellos, a pesar de que sabemos que nos aburren, los perpetuamos porque tienen ese estatus, ¿no? De que deberían resultarnos entretenidos, no sé, elevan nuestra alma de alguna forma. Pero es cierto, siempre... Sí, Josefa, sí, perdona. No, adelante. No, No iba a decir nada más. Bueno, que coincido con Pablo que esta es una cuestión, una dialéctica que no tiene sentido de separar, ¿no? Ni decir si está en un lado o en otro. Pero a mí me hacía recordar mucho a los grupos psicoterapéuticos, que es una cuestión clínica, ¿no? Donde a veces el aburrimiento cumple una función de defensa. Cuando uno no logra un poco conectar con lo que está pasando allí, parece que se aburre, ¿no? Uh-huh. Y ahí sería, bueno, se podría colocar en un punto muy individual, ¿no? Más que el grupo sea aburrido o que lo que esté pasando allí sea aburrido, sino que es uno el que no logra conectar con lo que pasa allí, entonces, claro, evidentemente se aburre, ¿no? Bueno. Claro, están siempre los dos aspectos en juego. De ese baile que hay entre contexto e individuo surge cada experiencia del aburrimiento que es independiente. Pero sí que es cierto que hay algunos entornos que, como decía, son fuentes de aburrición que aburren a todo el mundo, ¿eh? Yo sabéis que desarrollo mi trabajo en las residencias de mayores, y es por antonomasia uno de los contextos en los que se genera aburrimiento, y llega a ser un aburrimiento hasta tal punto que casi la propensión individual al aburrimiento se distorsiona, es algo que ya, bueno, pues se barre, desaparece, porque el entorno es tan pobre de estímulo, es tan sumamente pobre de estímulo, que todo el mundo, independientemente de dónde marcas en esa escala de propensión al aburrimiento, cae víctima de su padecimiento. Entonces, en algunos casos, ¿y por qué? Pues porque, bueno, pues la residencia al final se rige por unas normas, es un constructo social o una institución social que hemos creado de una determinada manera que provoca aburrimiento. Provoca aburrimiento. Es una institución en la que se ha dado prioridad a la seguridad por encima de otras cosas, ha dado prioridad a la seguridad que se consigue pues a través de la rutinización, de la estandarización, y todo esto va en detrimento de la creatividad, de la personalización, de la variedad, de la espontaneidad. Entonces, bueno, ahí al final yo pienso que independientemente del nivel de propensión al aburrimiento del individuo, al final es un contexto en el que todos se aburren. Claro, y que el contexto además es un anillo humano, ¿no? Es un anillo de individuos al fin y al cabo,
Que no es igual al individuo, ¿no? Esto ya más gestáltico, ¿no? La suma, ¿no? El todo no es igual a la suma de las partes, No. pero hay contextos, es decir, ya hablabas del contexto residencias, podemos hablar del contexto cultura occidental, cultura... Las prisiones igual. Exacto, yo creo que los grupos, ¿no? Los grupos humanos, grupos terapéuticos que decía, ahí se genera algo que hay que ir de vuelta, ¿no? Vuelvo a decir el reverso y el anverso de la situación, pero que claro, no resultaría útil quedarnos con un elemento, sino que en cada caso hacer un análisis más complejo. Porque, bueno, en ese caso es que tenemos que incidir para buscar un remedio a ese aburrimiento compartido, hay que incidir sobre el contexto directamente. Sobre cómo está cómo está estructurando la sociedad ese tipo de institución. Bueno, por avanzar un poco, aunque hay un tema ahí que nos dejas abierto, Josefa, que sería aburrimiento y vejez, que además es tu focus, ¿no? Pero bueno, por eso la gente que se anime a seguir un poco tu trabajo, ¿no? Ya que aquí no nos da tiempo. Esto es un escaparate, poco para muchas cuestiones y luego ya uno. En el libro dedicas un capítulo bastante extenso y muy pormenorizado, muy exhaustivo sobre la investigación más contemporánea que tiene que ver con la psicología y la psiquiatría, sobre todo, ¿no? En el siglo XX, sobre el aburrimiento. Y la sensación que da es de un lío tremendo, de una fragmentación en 1000 conceptos, 1000 subconceptos dentro de ese que correlacionan unos con otros. Unos sí, unos no. Bueno, unos hace un poco un lío y más que aclarar se sale más confundido, ¿no? de aquello. Entonces, ¿qué idea te haces tú de cómo se está estudiando el aburrimiento desde la psicología y la psiquiatría y cómo ponerle un poco solución a esta fragmentación de la que hablo? Y la pregunta que a mí me viene es, ¿hace falta una teoría? Bueno, a ver, la cuestión está en que la psicología, de alguna forma, las ciencias de la salud mental en general se están haciendo cargo del estudio del aburrimiento desde que comenzó el siglo XX. Esto, la verdad es que hay que retrotraerse un poquito al capítulo anterior, justo, bueno, es el anterior, no, otro más, antes de este que estás mencionando, porque es el momento en el que empieza de nuevo otra vez a hacerse hincapié en que quizá la cuestión del aburrimiento no sea una cuestión social, no sea la sociedad la que genera espacios de aburrimiento que afectan a muchas personas, que afectan a la colectividad, sino que es posible que muchas personas estén enfermas. Se habla de la melancolía a principios del XIX, pero más adelante esto de la melancolía se empieza a difuminar. Se está empezando a pensar si quizá lo que le pasa a estos individuos que se quejan tanto del aburrimiento es que tienen algún trastorno de la conciencia. Ahí va a entrar Freud, claro, a decirnos, bueno, es un trastorno de la conciencia, pero que viene marcado por la sociedad, porque como no las personas están reprimidas, no pueden hacer lo que quieren, sobre todo reprimen esos contenidos de carácter sexual, pues al final no les queda otra que caer enfermas. Bien, pero todo esto se va llevando cada vez más y más y más al plano de la salud mental. Lo que empieza a interesar, además, claro, están toda esta serie de comportamientos patológicos que han entrado en escena como respuesta a ese aburrimiento masivo. Y a las ciencias de la salud mental lo que les está interesando en ese momento es más bien poner el foco en el individuo. Les está interesando más bien por qué hay individuos que se aburren en algunas circunstancias en las que otros se encuentran entretenidos. Les preocupa sobre todo esos individuos que se aburren entre los muros de las fábricas y les preocupan por el hecho de que su aburrimiento va a traducirse en un descenso del rendimiento, en una menor productividad, incluso en accidentes laborales, que es algo que nos preocupa más hoy, pero también preocupaba en aquel entonces. Claro, no podemos cambiar la estructura fuente de aburrición, que es la fábrica. ¿Cómo hacemos la fábrica más entretenida? Parece más fácil acudir individualmente a ver qué es lo que está haciendo que cada una de las personas que refieren a aburrirse constantemente en la fábrica estén padeciendo aburrimiento. Y esto hace que poco a poco cada vez el foco se vaya poniendo más en el sujeto y desplazándose la parte que tiene que ver con la sociedad, que es lo que pone la sociedad en esa experiencia del aburrimiento. Y bien, como dices, es que a lo largo de todo el siglo XX, bueno, se ha tratado de explicar por qué sucede esto del aburrimiento desde todas las partes. Pero ya tenemos en 1903, 1909, estamos con Tardieu, estamos con Theodor Lipps, que nos están empezando a decir, creemos
creemos que puede que algunos individuos sean incapaces de evitar ese aburrimiento, sean incapaces de sentirse interesados por el mundo que les rodea. Y no porque este mundo no sea entretenido, porque ¿cuál va a ser la explicación a que yo, por ejemplo, no me aburro y tú sí te aburres? Eso no tiene ningún sentido. El contexto es el que es. Lo que pasa es que tú te estás enfrentando a ese contexto con herramientas diferentes. Tu punto de partida es distinto. Lo que puede estar sucediendo es que tú eres incapaz y tienes un problema tú. A estos individuos que refieren padecer aburrimiento constantemente, empieza a desarrollarse de alguna forma la idea de que quizá tienen un trastorno relacionado con el aburrimiento. Si tú estás en una situación en la que te estás aburriendo tú y tú y tú, pero otros tantos no se están aburriendo, ¿quién me dice a mí que realmente el problema no lo tienes tú? ¿Cómo va a estar el problema en ese contexto cuando otras personas no se están aburriendo? Y esto, hasta que se empiezan a desarrollar esas escalas de medición de la propensión al aburrimiento, bueno, pues está ahí un poco en el aire. Entonces, ¿qué les pasa a esas personas? ¿Qué clase de patología, qué clase de trastorno, qué clase de deficiencia, qué clase de alteración tienen estas personas? Tenemos psiquiatras que están pensando que esto es algo a nivel neurológico, que esto es algo que se hereda genéticamente, que se puede encontrar en nuestro cerebro alguna señal de que algo está fallando y es lo que nos impide, pues bueno, en sentirnos interesados por el mundo. Hay expertos en salud mental que están poniendo la pista sobre el hecho de que quizá son las condiciones de nuestra personalidad las que nos impiden que nos interesemos por ese contexto. Y bueno, se empiezan a proponer todas estas terapias, ¿no? Cómo reconectar con el exterior. Quizá te pasó algo en la infancia, que es lo que te ha impedido que te encuentres interesado por ese mundo en el que te encuentras. Bien, como dices, han surgido perspectivas de todo tipo, pero a partir de los años 80, cuando surge este concepto de propensión al aburrimiento, bueno, ahí ya empezamos a ver que quizá, claro, lo que está sucediendo es que algunos pues tienen esa tendencia a aburrirse que otros no tienen. Y cada cual esto además empieza ya a contrastar con cuál es tu tendencia, cuáles son tus niveles de curiosidad, cómo reaccionas frente a determinada circunstancia, cuáles son tus niveles de tu necesidad de excitación cortical con respecto a otros individuos. Claro, todo esto facilita bastante el campo de los estudios de aburrimiento, y es de hecho en este momento en el que empieza a erigirse como una subdisciplina, ¿no? dentro de la psicología, porque aquí la psiquiatría empieza a apartarse un poco del camino y, por supuesto, el psicoanálisis cada vez se va perdiendo más y más. No en Latinoamérica, donde todavía sigue hablándose mucho del aburrimiento desde la perspectiva del psicoanálisis. Pero bueno, digamos que en el momento en el que empiezan a surgir las teorías cognitivistas, empieza a unarse un poco todo lo que es el campo de estudio del aburrimiento. Se empieza a llegar a algunos consensos, empieza a hablarse de cuál es el nivel de compromiso del individuo con una circunstancia. Empieza a hablarse de cómo de significativa resulta esa circunstancia para el individuo, que es algo imprescindible, porque lo que para mí es significativo en términos, como decíamos antes, de lo que es mi proyecto vital, de lo que a mí me reporta satisfacción, de lo que realmente da sentido a mi existir, a mi vida, no puede ser igual para ti que para mí. No tiene por qué serlo, puede serlo, pero no tiene por qué serlo. Pues a partir de este momento, en las últimas 4 décadas, yo creo que es cuando más o menos se está empezando a gestar esa teoría en torno a lo que es el aburrimiento. De hecho, se está hablando cada vez menos del aburrimiento como patología, como sí se hacía a mediados del siglo XX. Cada vez, bueno, pues hablamos más de la funcionalidad del aburrimiento, estamos caminando hacia eso. Yo lo que veo, ya que estoy en contacto con esta sociedad de estudios de aburrimiento, estoy en contacto con el trabajo que hacen todos los colegas desde distintas disciplinas en torno al aburrimiento, veo que estamos llegando desde todas las disciplinas a una especie de consenso. Estamos alcanzando esa teoría, como decías tú, Álvaro. Estamos confluyendo en la teoría de la funcionalidad del aburrimiento. Es donde estamos empezando a poner pies en la tierra, en decir que el aburrimiento se deba a lo que se deba, tengas una propensión o tengas otra, al final tiene esta función en nuestra vida, que es la de alertarnos de que tenemos que dar paso a lo siguiente, que el contexto se ha quedado obsoleto, que ya no nos satisface, que ya no nos resulta significativo.
y que necesitamos progresar hacia lo siguiente. Creo que por ahí van los tiros de dónde vamos a unificarnos. Pero es pronto, porque realmente esta teoría de la funcionalidad la enuncia ya Blumenberg, pero quienes la están enunciando actualmente no conocen a Blumenberg, porque Blumenberg es un filósofo, no es un psicólogo, y todo esto, ya os digo, está en manos de los psicólogos. Entonces no conocen a Blumenberg, no lo han leído, y yo soy la que se está encargando de decirles, oye, que no habéis descubierto la rueda, que Blumenberg ya dijo esto, hablaba del aburrimiento como un estado adaptativo incluso, o sea, funcionar hasta el punto de ser adaptativo. Entonces, estamos todos con eso ahora. Sí, sí. La única forma de ser original es no leer nada. Desde luego, pero también lo entiendo porque, claro, todo el estudio sobre el aburrimiento se hace en lengua inglesa y se hace desde, bueno, ¿dónde están los focos grandes de estudio del aburrimiento? Están en Canadá y están en Reino Unido. Entonces, todo lo que ha dicho Blumenberg sobre el aburrimiento, o casi todo, quedó inédito después de su muerte y se ha ido publicando de forma póstuma, estaba en alemán. Y yo he empezado a traducirlo, empecé en mi tesis doctoral, empecé a traducirlo al español, pero mis colegas no leen español y ahora publico La enfermedad del aburrimiento, que también está en español. Pero bueno, en mis artículos voy dejando entrever, oye, tenéis que citar a Blumenberg, que esto no lo habéis inventado vosotros. Claro, es que parecería que hay como una especie de bifurcación, de pelea de gallos tirando de más. La ha habido porque hasta cierto punto, claro, la cuestión del aburrimiento siempre ha estado en manos de los filósofos. Aunque claro, bueno, decimos, sí, estuvo también en manos de los teólogos, pero los teólogos de la Edad Media eran filósofos. Entonces... Claro. Bien, y los escritores, sí, estaba en manos de la literatura en el siglo XIX, pero es que Goethe era un filósofo, es que Flaubert era un filósofo al final. Nosotros estudiamos a esos autores en la carrera de filosofía y es por algo, ¿no? Porque su literatura es filosófica y al final pues intenta hacer una especie de mapa conceptual que refleje las tiranteces de la sociedad en la que se encuentran inmersos. Pues bien, nosotros de alguna forma, aunque durante toda la primera mitad del siglo XX seguía estando la escuela de Frankfurt, seguimos teniendo a ese Horkheimer, ese Adorno, ese Benjamin, Krakauer, que se están quejando, ¿no? de cómo la sociedad de consumo nos está llevando a un estado de aburrimiento. En ese momento la psicología y la psiquiatría no quiere saber, no escucha nada de lo que se está diciendo desde la filosofía. No existe ese traspaso. Entonces, de alguna forma, durante la segunda mitad del siglo XX, nosotros nos hemos sentido despojados, sentimos que nos han robado algo en lo que nosotros teníamos mucho que decir. Y empezamos a cabrearnos, especialmente cuando se comienza a ver de un paper a otro, pues, desde el año 2000, a los expertos en salud mental quejarse de que apenas hay estudios sobre el aburrimiento, que no sabemos nada del aburrimiento, que el aburrimiento es un fenómeno cuyo estudio está en su infancia, está en pañales, que nunca hasta antes de que las ciencias de la salud mental se hiciesen cargo de esto se había estudiado seriamente el aburrimiento. Y claro, entonces nosotros decimos, oigan ustedes, están hablando de que el aburrimiento tiene que ver con el significado. Pero si es que esto ya se ha dicho antes, o sea, esto no podéis decir que la tradición empieza con vosotros, porque estáis obviando todo lo que han dicho las humanidades. Entonces, aparte de hacer el ridículo, haciendo este tipo de afirmaciones, es el ridículo para el que está en el otro lado. Hoy ya no está bien visto, y me gusta esto, ¿cómo no me va a gustar? Pero hoy ya no está bien visto decir, es que no, yo quiero trabajar desde mi disciplina y vivir al margen de lo que digan los demás. No, esto ya no funciona. Y si tú como psiquiatra, por ejemplo, quieres decir, yo es que voy a prestar atención al aburrimiento, pero única y exclusivamente desde las categorías de mi disciplina. Bueno, pues puedes enfrentarte a que otros a tu alrededor no te tomen en serio o digan, bueno, pero ¿tú quién crees que eres como para erigirte sobre los demás y tratar de postularte ante los demás ignorando lo que se haya dicho con anterioridad? Además, estamos hablando de que ¿quién se encarga? La filosofía siempre se ha encargado de estudiar al ser humano. Eso es nuestro punto último, estudiar qué es el ser humano, qué le afecta al ser humano, cómo se comporta el ser humano. Al final somos disciplinas hermanas y nosotros pues dijimos, oigan, que estamos aquí
Y ha sido buenísimo, ha sido muy positivo porque desde luego se ha reconocido fácilmente, se ha dicho sí, por supuesto que estáis y tenéis que estar y tenemos que trabajar juntos. Bueno, o sea, nada, te iba a llevar por ahí, creo que has sido tú solita. Me ha encantado escucharte y por un lado pensaba yo como psicólogo clínico, digo, maldito el día o penoso el día en el que la psicología o la psiquiatría se fue alejando cada vez de la filosofía, ¿no? O estos olvidos o alejamientos, ¿no? Pensaba, como digo, que desde que quizá la psicología o este cognitivismo, estas metáforas, estas teorías, 200.000 teorías, parece que todo se ha vuelto un poco más aburrido, ¿no? Que creo que nosotros, tengo que reconocer que nosotros también tuvimos nuestra parte de culpa, porque la filosofía también cada vez se fue especializando más y más y más, y obviamente está esa batalla continua también en el siglo XVIII, siglo XIX, entre racionalistas y empiristas, y al final, bueno... quieras que no, de alguna forma el filósofo que se queda reflexionando sobre el sexo de los ángeles, el ser, la nada, empieza a perder cierta importancia, o digamos que al final pues su trabajo no tiene una aplicación tan directa a los intereses de la sociedad y a los intereses individuales y del bienestar, como sí puede tener pues el pensador que se dedica más a ahondar en estas cuestiones de cómo somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo hacerlo mejor. La ética sí que sigue estando ahí siempre presente, pero claro, cuando nos empezamos nosotros mismos a dividir en tantas disciplinas, ya no somos... Antes teníamos un Aristóteles que hablaba de ética, epistemología, metafísica, física, matemáticas, hablaba de todo lo que nos afecta como fenómeno humano. Pero nosotros también nos fuimos metiendo en nuestros propios líos, ¿eh? Así bueno, que el divorcio estaba cantado, sí, el divorcio estaba cantado. Bueno. Si nos damos cuenta, al final también la filosofía poco a poco se está volviendo, ¿no?, a unificar un poco en esos términos, en centrarnos más en la filosofía política, la ética, cosas que tengan un poco de aplicación práctica. A ver, hablabas de los papers, ¿no? Yo creo que hay mucho paper, mucha investigación, al menos pienso en mi campo, tiene un punto que a mí, como digo, no sé si la palabra es aburrido, igual será por mi propia propensión al aburrimiento, pero hay algo mucho más rico, o al menos se podría confluir en mucho texto filosófico, es decir, que las humanidades aquí de alguna manera, sea por la razón que sea, pues está claro que el futuro, por ejemplo, para un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea, está bien que beba de otras disciplinas que rodean al ser humano, ¿no? Pero bueno, sí, esto daría para mucho. Sí. Bueno, aunque nos has dejado claro, Josefa, pues muchas vertientes del aburrimiento, queremos hacerte una pregunta un poco abusando de tu saber, que es qué cura se puede haber contra el aburrimiento. Evidentemente, como digo, hay muy diversos tipos, ¿no? Pero a lo largo de la historia, según te leemos, pues se han dado distintas soluciones. Pues el volcarse hacia la vida pública, hacia las cuestiones comunitarias, políticas, el trabajo, el rezo, el estudio de la filosofía. Bueno, ¿tú qué nos recomiendas para 2022 en adelante? ¿Dónde está el antídoto contra el aburrimiento? Ahí estaba precisamente el fallo, en elaborar recetas que puedan ser aplicables al grosso de la población. Si te aburres, el trabajo es lo que te va a librar del aburrimiento. Si te aburres, pues busca tu propia iglesia, que esto te salvará del aburrimiento. Eso no funciona. El problema precisamente está en que cada uno tiene que buscar su propia receta contra el aburrimiento. Por eso mismo, porque las cosas que nos aburren son distintas para cada cual, porque cada uno tiene su propia propensión al aburrimiento, porque cada uno crece en unas costumbres, en una sociedad distinta que le marca cuáles son las cosas que le tienen que aburrir y cuáles son las cosas que le deberían divertir. Entonces, ¿por qué se hacían estas recetas tan generalistas en el pasado que ahora hemos descubierto que no nos sirven? Pues porque es más fácil, ¿no?, entregar el pack que decirle a los individuos. Lo que tenéis que hacer es pensar. Tenéis que pensar, porque pensar supone estar a solas con uno mismo, sufrir durante un periodo de tiempo ese aburrimiento para analizarlo a fondo y saber cuál es su raíz, de dónde emana,
y de qué disponemos, cuáles son las herramientas de las que nosotros disponemos para hacer frente a ese aburrimiento. Muchas veces surge la frustración, ¿no? Porque queremos acabar con lo que nos está aburriendo o queremos entretenernos y pensamos en los posibles. Bueno, en los posibles, pero tienes que pensar en los reales, en lo que está a tu alcance. ¿Ok? En lo que tienes. No me sirve de nada que quieras romper con el aburrimiento y digas, vale, pues este fin de semana quiero comprar un barco y salir a navegar, pero cobro 600 euros al mes y vivo en un piso de 30 metros cuadrados. Eso solo te va a causar más frustración y más aburrimiento. Entonces, claro, para poder llegar realmente a conocer cuáles son tus opciones, y tienes que ir descubriéndolas. Las opciones no están en el móvil, no entras en una aplicación que te dice puedes pintar, puedes comer, puedes hacer... No. Vas a tener que ir probando cosas, lanzarte a descubrir el mundo, estar abierto a dejarte sorprender por lo que te rodea y a través de prueba y error, ensayo y error, ir descubriendo qué es lo que te gusta y qué es lo que te aporta significado, qué es lo que para ti te resulta significativo. ¿Cómo es tu estar y tu hacer significativo? Hablábamos antes de el disfrutar del simplemente estar porque tú lo eliges voluntariamente y del hacer lo que tú quieres hacer. Bien, si cuando te aburres acude rápidamente a esas pequeñas píldoras que ya nos han marcado, que nos van a aliviar el aburrimiento durante un rato, nunca haces el esfuerzo de estar contigo mismo, analizar de dónde emana tu aburrimiento, de dónde está surgiendo de verdad y tratar de quedarte a solas contigo y buscar esa respuesta que te resulte más significativa. Ensayar esa estrategia de huida del aburrimiento y ponerla en práctica teniendo en cuenta qué es lo que a ti te llena de verdad. Si todos los sábados por la tarde, cuando empiezas a sentirte un poco aburrido, pues coges y te bebes 2 botellas de vino, rompes el aburrimiento, por supuesto, el domingo tienes resaca, aquí no ha pasado nada, el sábado que viene más. Si no haces ese esfuerzo de quedarte a solas con tu aburrimiento y empezar a pensar, jolín, ¿y por qué me aburro todos los sábados por la tarde? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Quizá la compañía de la que me rodeo no me resulta del todo gratificante. Quizá me he quedado un poco estancado y hace tiempo que no pruebo a hacer cosas nuevas. ¿Qué hacía antes que me gustaba? ¿Qué podría hacer? ¿Qué me gustaría? ¿Qué me apetece de verdad? Entonces, el problema está en que este proceso es casi tan doloroso como el propio aburrimiento. Claro. Pues queda claro, no hay atajo. Para No. nuestra desgracia no hay atajo. Para encontrar la forma de combatir el aburrimiento a largo plazo, un aburrimiento que se suele dar en toda circunstancia, o sea, en similares circunstancias, no hay atajo. Bueno, qué bien, ¿no? Pensaba en lo difícil que Qué es. bien o qué mal. Que debes tú pensar, ¿no? Y a veces tomar decisiones que van más allá de una botella de vino, ¿no? O que no están en una app. Digo, igual nos saca una app para esto, pero no, va a ser que no. No. Y entrando ya, entramos en... Yo aconsejo siempre una cosa que no fuésemos a terminar sin hablar de esto. Aconsejo siempre una de las claves, mi truco para la gente, para que la gente aprenda a descubrir esas opciones que están ocultas, que todavía no conocen, es hablar de su aburrimiento. Como sociedad tenemos que hablar de las cosas que nos aburren, tenemos que compartir qué nos aburre y, por supuesto, no sentir vergüenza. Es algo que nos persigue mucho en esta sociedad, el avergonzarnos de admitir que hay cosas que nos aburren. A mí hay muchas cosas que me aburren y no me tengo por qué avergonzar de ello. Es que aburrirse no es malo. Las cosas que me aburren se han quedado obsoletas para mí o no son de mi interés, no me hacen crecer como persona, no son significativas. Y si no son significativas para mí, ¿por qué he de fingir que lo son? Solo porque esa sociedad de vez en cuando nos diga esto debería de gustarte. Oye, ¿cómo que no pasas un buen rato en el Museo del Prado? ¿Pero tú qué clase de ser humano eres? Entonces a veces nos cuesta mucho admitir que las cosas nos aburren porque tenemos miedo de que los demás piensen que es porque nosotros somos aburridos, que es porque nosotros estamos faltos de mundo interior, que somos poco curiosos. No queremos que nos tachen, ¿no? de esa falta de curiosidad. Pues el primer paso es compartir lo que nos aburre y preguntar a los demás. Cada uno vamos en la vida haciendo ese pequeño esfuerzo. Es algo que los niños hacen con mucha facilidad. En cuanto se aburren, acuden a los adultos y se lo dicen. Me estoy aburriendo.
te están pidiendo esas herramientas para que le ayudes a abrir horizontes que hasta el momento para ellos están cerrados. Ellos no saben que existen ciertas posibilidades de entretenimiento que les van a resultar más o menos significativas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que apoyarnos entre nosotros como comunidad y decir, oye, a mí esto me aburre, pues yo no quiero pasar más la tarde aquí, vamos a intentar hacer otra cosa. O tú, ¿qué haces cuando te aburres en esta circunstancia? ¿Qué te entretiene a ti? Vamos a compartir un poco qué hemos conocido cada uno de nosotros mismos. Bueno, muy interesante, ¿no? Y da pena, pero estamos entrando en el tramo final. Vamos al último punto, pero sí va encaminado a este matiz que nos pedías antes, ¿eh? Creo que ahora además hablabas de ciertas bondades del aburrimiento. Me ha gustado mucho cuando comentabas el tema de que también es un sinónimo de crecimiento. No me mola ya lo mismo que en la infancia, y ni falta que hace, ¿no? Y qué buen síntoma y menos mal que no, y menos mal que no. Exacto, ¿no? Pero bueno, aludiendo un poco a un diálogo que mantienes con Heidegger sobre las bondades del aburrimiento. Casi nada, ¿eh? Ya tendrás que contarnos algo de esto, esta búsqueda de lo nuevo, de la orientación hacia uno mismo. Pero bueno, si nos puedes decir algo de este diálogo para ir acabando por hoy, pues bueno, claro, debe ser un buen matiz. No me habían preguntado todavía sobre esta pelea con Heidegger. A mí ya tengo que admitir que de antemano es un autor que nunca me ha gustado porque es muy enrevesado y se inventa cosas, se inventa conceptos para definir lo que ya existe. Bueno, es uno de mis archienemigos, ¿no? Dentro de la filosofía. Pero claro, cuando yo entro a dialogar, digamos, a discutir con Heidegger, estoy hablando precisamente de que el aburrimiento es funcional, ¿no? Por esto que decíamos, es funcional siempre y cuando cumpla con su función. ¿Y qué significa que cumpla con su función? Pues que nos hace buscar lo nuevo. Nos da la señal de que nuestra relación con el presente está quebrada, está rota y tenemos que dar cabida a alguna novedad, ¿no? Para seguir ese progreso, para seguir evolucionando, seguir creciendo, seguir aprendiendo. Bien, Heidegger nos dice que solamente una experiencia del aburrimiento es funcional, que es el aburrimiento profundo. Dice que hasta que no llegamos a experimentar ese aburrimiento angustiante que nos pone en un estado, en un stimum, ¿no? Como él lo llamará, en un estado, en una forma de ser en el mundo, ese aburrimiento no nos hace reaccionar. Y yo digo que eso no es cierto. Yo pienso que él habla de otras dos formas de aburrimiento. Una forma de aburrimiento que es cuando te aburres con algo y cuando te aburres en algo. En uno de los ejemplos nos dice, ¿no? Pues cuando uno se está aburriendo, por ejemplo, esperando a que llegue el tren y no puedes hacer nada, o sea, tu aburrimiento no es funcional porque no te hace reaccionar, no te permite hacer nada, porque si haces cualquier cosa, tu objetivo final, que es coger el tren, puede peligrar. Si al final decides, pues oye, como me estoy aburriendo, voy a ir a dar un paseo o voy a entrar a una tienda, puede ser que al final acabes perdiendo el tren. Entonces, él dice que ese aburrimiento no sirve para nada, no es reactivo. Y también nos pone otro ejemplo del aburrirse en algo, que es cuando uno, por ejemplo, pues acude a un evento en el que, bueno, pues tenía la sospecha de que quizá se podía aburrir, pero bueno, pues hemos acudido después de todo y al final resulta que en efecto nos aburrimos. Pero bueno, nos hemos quedado ahí voluntariamente porque ya sabíamos que esto podía pasar y bueno, no pasa nada. Aquí tampoco hay ninguna reacción, no reaccionamos frente al aburrimiento. Yo le digo a Heidegger que en esos dos casos también existe reacción. El aburrimiento nos hace reaccionar siempre en dos estadios. El primero de ellos es cuando nos hace ser conscientes de que no estamos a gusto con lo que estamos haciendo o con la situación en la que estamos. Eso ya es un punto reactivo, eso ya nos hace reaccionar, el ser conscientes de esto. Y luego, claro, el otro punto reactivo es el que nos lleva, nos empuja a hacer algo para hacer el cambio efectivo, digamos. Somos conscientes de nuestro aburrimiento, somos conscientes de lo que nos está aburriendo, diseñamos esa estrategia de huida y la llevamos a la práctica. Heidegger no menciona esos puntos de conciencia como puntos reactivos, le parece que te dejan vacío, simplemente estando. Y yo pienso que no, pienso que ahí es donde el aburrimiento empieza a construir. Pero además de eso, yo le digo a Heidegger
que en esas situaciones no se puede reaccionar porque está prohibido. No es que el aburrimiento no te lleve a ninguna reacción en la práctica, sino que realmente tú no puedes reaccionar porque está prohibido. En la otra situación, porque si haces algo, pues al final pierdes un objetivo ulterior. En la siguiente, porque está prohibido por las reglas del decoro. Tú no puedes coger en ese evento al que has acudido y abandonarlo. Yo esto siempre me imagino, como ya no hay bailes de salón, ni este tipo de eventos de la época heideggeriana, siempre me imagino a mí misma acudiendo a una conferencia en la que sé que me voy a aburrir y aguanto el aburrimiento y no reacciono siendo consciente de que me estoy aburriendo y empiezo a pensar, esto hay que cambiarlo, esto tenemos que dejar de hacerlo ya porque miro a un lado y a otro y todo el mundo se está aburriendo y tiene la cara así. Entonces digo, esto hay que hacer algo ya. Pero no lo hago porque me lo prohíben las reglas del decoro. No me puedo levantar y decir, venga, por favor, deja de leer el paper, cuéntanos lo que tienes en tu mente, transmítenos ideas o vámonos fuera, ¿qué hacemos aquí todos sentados? Es imposible que mantengas nuestra atención de esta manera. No puedo hacerlo porque me lo impiden las reglas del decoro. Y hasta cierto punto yo he ido ahí seguramente persiguiendo también un fin ulterior. Pues hacerle el parabién a mi director de tesis, quedar bien con uno de los ponentes, ¿de acuerdo? Yo lo que le digo a Heidegger es que en estas situaciones el círculo reactivo del aburrimiento no llega a consumarse porque no hay tiempo suficiente. Pero si realmente esa conferencia en la que yo me estoy aburriendo no durase 1 hora, sino que durase un mes constantemente sufriendo aburrimiento, ya te digo yo a ti que esta de aquí reaccionaría y los que me rodean seguramente también. Y algunos reaccionarían antes que yo, tendrían menos paciencia y reaccionarían antes. Al final reaccionaríamos en ese estallido. Muchos lo hacemos, de hecho. El simple hecho de coger y sacar el teléfono móvil y empezar a mirar las redes sociales es tu reacción de huida frente al aburrimiento. Así que, bueno, creo que en ese sentido tendría que discutir un poco con Heidegger. Si estuviese vivo lo haría. Le has dado buena caña, ¿eh? Le has dado. Sí, porque realmente es que esas situaciones de aburrimiento, por supuesto que son reactivas y por supuesto que son funcionales. Por supuesto que son funcionales. El simple hecho de hacerte ser consciente de que te estás aburriendo ya es un primer paso para no volver a irte con tanto tiempo a la estación de tren, para no volver a acudir a una de esas citas. Tiene una reacción, por supuesto que sí. Y te coloca a ti en el mundo. Sí, lo has explicado muy claro, ¿no? Y pues, sabes, la última vez que vengo a esto, pensándolo internamente mientras te quedas. Yo cada vez voy a menos conferencias. Estoy intentando escuchar a mi aburrimiento y consumar la reacción final. Y ya no acudir a ninguna más. Bueno, pues en la que yo no sea ponente al menos. Yo ya me preguntaba, ¿no? ¿Cómo te habías sentido hoy? De si el aburrimiento había salido o no. Yo decirte que no me he aburrido, no sé, Álvaro, en el otro lado. Para nada. Ya, pero es que aunque os hubieseis aburrido, el problema está en que está tan feo decir que te has aburrido. Que yo, por supuesto, diría que si os habéis aburrido es culpa vuestra y tenéis un problema de propensión muy alta al aburrimiento. Esto lo comprobaremos si no vuelves a Reverso en un futuro, ya sabremos que... Volveré cada vez que me invitéis. Yo sí que no me he aburrido porque, mira, tengo la suerte de que estudiando el aburrimiento, hablando del aburrimiento y compartiendo lo que he aprendido durante estos años, es como doy sentido a mi vida y como siento que realmente estoy haciendo algo que me resulta significativo. Así que nada más lejos del aburrimiento. Todo lo contrario. Culpa de Heidegger si nos aburrimos. Por supuesto. Heidegger. Eso es. No, bueno, sin duda, no, en nuestro caso, como digo, creo que algo nos motivaba también a este tema, ¿no? Y creo que hoy, pues como digo, también sería gracioso, ¿no? Que llevando el programa nos aburriésemos, pero bueno. En vuestro caso, si os hubieseis aburrido, el problema está en que habríais reaccionado en un primer nivel porque habríais sido conscientes de vuestro aburrimiento, pero no hubieseis podido abandonar la reunión porque sois los anfitriones.
dándole el reverso a eso, pues sería, no volvemos a llamar a Josefa, eso sería la reunión. Esa es la consumación de la reacción, eso es. Bueno, yo lo que digo es que esto daría para mucho, de verdad me da pena, es lo que conecto ahora, digo, qué pena, porque bueno, evidentemente hay unos límites también, ¿no? Y creo que, pues, como digo, daría para más, que se lean el libro, ¿no? Diría Sí, yo, por que favor. está muy, muy chulo, muy interesante. Y bueno, no sé, Álvaro, antes de ir dando cierre, ahí, exacto, a ver, espera, que yo soy más lento, pero también. Tenemos todos. Tendríamos que hacer ahora una foto de familia con los libros. La haremos, si no, ya caerá. En Digo vivo, que no en sé, vivo. Álvaro, si querías Sí. comentar algo, un poco por ir yo también caminando al Sí. final. Nada, simplemente agradecimientos a Josefa por venir hoy aquí, por explicarnos también cuestiones tan densas sobre las que se ha dicho tanto y nada, y que esperamos volver a verte por aquí. Y muchísimas gracias, Josefa. Y ya te Ojalá dejo, que sí, Pablo. será un placer. Sí, no, me encaminaba a mí porque al invitado, en este caso invitada, solemos proponerle de cara al final, pues que esa persona elija un poco cómo cerrar con algo tuyo, una frase, igual algo del aburrimiento nos puedes decir, no lo sé, pero con esto nos conduciremos al silencio de este capítulo. Así que acabamos contigo, ya sé que no sé si tendrás algo preparado, igual no, pero de eso se trata, de que nos des algo tuyo, lo que sea. No me habíais avisado de esto, de que me ibais a coger a traición para que improvisase unas últimas palabras. Para darte alguna idea, hay gente que cita algún autor, que nos lee algún fragmento de algún... Bueno, hay muchas... Nos lee un poema, etcétera. Bueno, podría leeros algo, pero como tampoco lo he preparado, íbamos a perder aquí un buen rato mientras lo busco. Así que sí es cierto que me gustaría despedirme de la audiencia haciendo hincapié en esta idea de que, por favor, no tengan miedo de compartir su experiencia del aburrimiento con los demás, de hablar de su aburrimiento, de hacerlo manifiesto cada vez que lo experimenten, de escucharlo, por supuesto, y de darle el tiempo que el aburrimiento precisa para ser capaces de afrontarlo, de responder frente a él, de diseñar esa estrategia de huida, haciendo uso de las herramientas que tenemos a nuestra disposición y siempre procurando evitar las respuestas desadaptativas, que al final son las que complican la vida. Y, por supuesto, estoy a la entera disposición de cualquiera para resolver dudas, entrar en contacto en cualquier momento en mi dirección de email, me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, en mi canal de YouTube, y ha sido un placer enorme. Vale, bien. Bien, pues dejaremos también estos enlaces para que también sea fácil de llegar. Así que, pues nada, Josefa, muchas gracias. Gracias de nuevo, sí. Eso, y hasta la próxima. Un abrazo.